Está aquí el moderador Óscar Allende, del Faradio. Por el PSOE está Víctor. Por Podemos está Verónica. Y por el PRC está Paco Ortiz. Y entonces, bueno, pues ahora presenta ya el acto Óscar. Y nada, adelante. Vale, pues buenas tardes a todos y nada, muchas gracias por venir. En nombre de los que estamos, en nombre de la plataforma Público contra los recortes, la organizadora del acto, lo que vamos a hacer es hablar del Tratado de Libre Comercio del TTIP y del CETA, que es menos conocido, que es la parte equivalente, que es la parte canadiense, por así decirlo, ¿no? Pues es algo que se está negociando ahora mismo, unos tratados de libre comercio, están negociados a dos bandas entre la Unión Europea y otros países, Estados Unidos y Canadá. En Europa, en nuestro país y en nuestros entornos más locales, además también, ¿no? Es un proceso que, bueno, que está siendo lento. La parte canadiense está siendo un poco más rápida de lo que la estadounidense, por ejemplo, pero bueno, en general lo que se busca es una reducción de los aranceles, que ya son bajos de por sí, liberalizar nuevos mercados, armonizar la legislación entre ambos mercados supuestamente para favorecer un poco más el intercambio comercial, pero bueno, lo que se está poniendo muy en cuestión es el peso que se le da a las empresas privadas, a las grandes empresas privadas, por encima incluso de las legislaciones nacionales, de los propios gobiernos nacionales, locales, el peso que se da al tema público, el poco peso que se da a lo público, incluso los problemas que se dan de cara incluso a derechos laborales, en un momento dado, al medio ambiente, ¿no? Los inversores extranjeros tienen un peso exclusivo, incluso tienen la capacidad de hacer demandas a estados, a legislaciones que no les interesen, ¿no? Entonces, bueno, la Plataforma por lo Público y contra los Recortes viene trabajando conjuntamente desde hace mucho tiempo con organizaciones y plataformas de distintos puntos de todo el país y también con colectivos sociales por aquí, pues un poco para pedir la suspensión total de estas negociaciones, por considerar que son acuerdos que son más económicos que sociales, sobre todo, y que están muy vinculados a temas de empresas, a temas de élites empresariales, a costa de derechos sociales, laborales, ambientales. Poco a poco es un debate que se va ampliando lo que es en las instituciones, en la calle, ¿no? Hay comunidades autónomas, Cantabria entre ellas, que se han declarado en contra del tratado. Ahí vemos ayuntamientos también que se están declarando también muy en contra del tratado, ¿no? Vemos muchas mociones en los ayuntamientos cada mes, cada pleno. En Cantabria ha habido varias. En todo el país hay 158 ya. Y bueno, pues hay territorios incluso que se han declarado libres del TTIP, sobre todo en la zona de Gran Bretaña, Bélgica, Austria, Alemania. Entonces, bueno, desde la Comisión Europea se están negando todas las informaciones que se están diciendo, ¿no? Todos los efectos que se están denunciando, pero lo cierto es que lo que más se puede decir ahora mismo del TTIP sobremanera es la gran opacidad que tiene, ¿no? Hemos visto que lo poco que se conoce ha sido por filtraciones en medios de comunicación, en organizaciones ecologistas, pero hemos visto también escenas de eurodiputados, representantes públicos prácticamente accediendo bajo custodia a conocer los contenidos de los documentos, con mucha desinformación, que además nos deja un poco más desarmados. Lo cierto es que nos deja un poco débiles a la hora de hablar del tema, ¿no? Entonces, bueno, pues además todo va en una línea de las políticas que se están tomando sobremanera en la Unión Europea últimamente, en tema de austeridad en exceso por decreto. Así que bueno, entonces está este acto, que es el que lo que querían era un poco conocer, pulsar la opinión y el conocimiento que tienen los representantes de la ciudadanía en el Parlamento. Tenemos representantes de los partidos, no de todo el arco parlamentario, pero bueno, estaban invitados todos, pero han acudido los compañeros de Partido Socialista, Partido Regionalista, Podemos. Entonces, además, teniendo en cuenta que va a haber más actos, de los que os contaremos luego a lo largo de todo el mes en adelante, pero sobre todo eso, el formato del debate, pues bueno, nos planteamos 5 bloques de preguntas sobre distintos temas que hay, distintos aspectos que van sobre el Tratado de Libre Comercio, que van desde las negociaciones hasta sus efectos sobre el medio ambiente, lo público o los derechos sociales o los servicios públicos. La idea es que sea bastante ágil, por lo tanto cada interviniente tendrá 2 minutos para hablar del tema, ¿vale? Nos consta que están bastante documentados, y cuando acabe todo el bloque sí que está abierto a las intervenciones del público también, ¿vale? Entonces se harán preguntas del público, las leeremos aquí y también pues podrán responder también ellos a las preguntas. Entonces,
La primera parte han sorteado entre ellos las intervenciones, el orden de las intervenciones. El primero en hablar en cada momento será Víctor Abascal, diputado del Partido Socialista. Casal, perdón. Abascal y Silvia. Confundido. Víctor Casal, diputado del Partido Socialista. El segundo será Francisco Ortiz, del Partido Regionalista, alcalde de Astillero. Y cerrará las intervenciones Verónica Ordóñez, diputada del Grupo Podemos. Entonces, la primera parte, por la que empezamos, hablamos de las negociaciones, ¿no? De cómo se están desarrollando las negociaciones y las adhesiones de los países de la Unión Europea, ¿no? La primera pregunta es si después de la salida a la luz de los documentos, sobre manera los que filtró Greenpeace en las reuniones sobre el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos hace ya casi un mes, esto fue el 2 de mayo, ha supuesto, bueno, una apertura de la caja de Pandora de alguna forma sobre cómo se están llevando a cabo las negociaciones, ¿no? El hecho de que fuera una filtración nos hizo ver a todos sobre manera la clandestinidad, iba a decir discreción, pero prácticamente es clandestinidad con lo que se está tratando este tema. Entonces ahí tenemos la pregunta clave, ¿no? Es por qué hay tanto oscurantismo en estas negociaciones, ¿no? Si por pocos medios y por los movimientos sociales es lo que estamos conociendo, no por quienes están llevando el peso de las negociaciones, ni siquiera se ha presentado un proyecto públicamente. ¿Por qué creéis que se está dando esa falta de transparencia en la información? ¿Qué es lo que creéis que hay detrás, ¿no?, de todas estas medidas? Víctor. Bien, gracias. Esperemos que hoy no fallen las pilas al micrófono, que no es la primera vez. Bueno, también destacar que somos los 3 partidos que nos opusimos en una PNL aquí en el Pleno del Parlamento a la aplicación del tratado. Y quizás eso sea significativo también de que seamos otra vez nosotros 3 los que estemos aquí para exponer un poco nuestra opinión o nuestra visión sobre el mismo. Negar que existe cierto oscurantismo o cierta opacidad sobre este tratado es una evidencia, aunque sería más razonable utilizar el término confidencialidad. También sería asumir que cualquier tipo de negociación existe una gran parte de confidencialidad entre ambas partes. El TTIP nos queda un poco lejos y gran parte por eso y por su hermetismo estamos cayendo en tópicos, en frases recurrentes y en otros lugares comunes. Pero traigámoslo a un espectro que no sea más cercano y no sea más conocido. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a la hora de negociar un convenio laboral, que bien los sindicatos o bien la propia empresa hicieran públicas al minuto todas las cuestiones que se van produciendo y se van poniendo encima de la mesa? Supondría que el que optara por la total transparencia perdería irremediablemente la negociación. ¿Por qué creen ustedes que ciertos contratos que firman las administraciones públicas tienen cláusulas de confidencialidad, además de para proteger ciertos datos sensibles? Precisamente para que cuando tengan que negociar con otras empresas o cuestiones similares, el punto de partida sea el de cero y no en base a lo firmado por otro contrato. Si en las negociaciones del TTIP la Unión Europea optara por poner a disposición del gran público, incluidos también, obviamente, los Estados Unidos, que podrían acceder perfectamente a la información que nosotros les ofrecemos, estaría irremediablemente condenada a firmar un tratado lesivo para sus intereses. Uno no puede jugar la partida de cartas enseñando las cartas suyas al propio rival. No al menos si pretende ganar la partida. Con todo, el TTIP no es el tratado que la Unión Europea ha llevado con más oscurantismo o secretismo, principalmente porque la sociedad está reclamando, como decías, más cauces de información y se ha despertado una especie de opinión pública europea, un movimiento totalmente nuevo y que va cogiendo relevancia con temas como este y otros como el de la crisis de los refugiados, que tampoco están sabiendo gestionar desde la Unión Europea. Vamos acabando, Víctor. Vale, acabamos ya, de hecho. ¿Me dejas un...? No, que si se me enfadan, hombre, los demás. Bueno, pues vamos, Paco, cuéntanos un poco, digo que si empezamos con... Os voy avisando si queréis un poco antes, ¿vale? Por favor. Acabando, ¿vale? Pero todos hay momentos de cooperar. Pues nada, cuéntanos, Paco. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar aquí con la Plataforma por lo Público y contra los recortes de Cantabria y con los compañeros del Parlamento. La verdad es que la primera pregunta que... Bueno, 2 minutos, espera, todavía no empieces a contar, ¿vale? Estaba en el título de agradecimientos y de pregunta a la parte organizadora. A ver a quién se le ha ocurrido la brillante idea de que nosotros somos los especialistas en el TTIP, ¿vale? Porque yo creo que lo más interesante de todo esto va a ser que al final, bueno, aparte de que alguna compañera se lo ha traído bien trabajado y bien subrayado,
y habrá consultado bien los medios y la formación esa que tiene desde las altas instancias, pero yo creo que estaría bien luego tener también aquí el debate, más el debate ciudadano y el debate próximo a lo que realmente puede suponer el TTIP para alguien que vive en Cantabria, Santander, o en Astillero, o en Laredo, donde sea, y concretamente en España, ¿no? Porque si entramos después aquí a nosotros a tratarnos como eruditos eurodiputados, que no lo somos, o a mostrar posturas generalistas, pues yo creo que tampoco va a servir de nada en concreto, ¿no? Salvo dar a conocer la problemática del TTIP, pues a los que estáis ahí sentados, que probablemente algunos de los que estáis ahí sentados, pues sepáis más, seguramente, por pocas horas que le hayáis echado al tema, que a los que estamos aquí. Hablo de manera personal, probablemente Verónica y Víctor tengan otra opinión. Yo desde luego tuve la aproximación al TTIP a partir de la PNL que se presentó en el Parlamento de Cantabria. En ese momento todavía no era diputado, pero bueno, ya asistí como escuchante, como ciudadano arriba, y me empecé a enterar de lo que era el TTIP. Después tuve ocasión en febrero de saber de qué iba un poquitín todo esto, con la jornada que organizó aquí Comisiones Obreras, con distinta, gente pues entendía la materia, por lo menos que llevaba ya tiempo trabajando en ello y informándose, y fue toda una mañana. Y ahí tuvimos ocasión también de mostrar nuestras posturas, tanto nosotros como los otros dos grupos que no están aquí presentes. O sea que a partir de esta premisa, considero que esto no va a ser una prueba de acceso a eurodiputado. Vamos y a acabarlo, que las manifestaciones... Sí, ya, ¿verdad? Pues me estoy enrollando mucho. Ya voy a la pregunta, ¿vale? La pregunta no. Porque después... te la voy a contestar muy rápido, porque evidentemente lo que ha dicho Víctor y seguramente lo que va a decir Verónica va un poco en el mismo sentido. Es decir, si estamos hablando de una negociación, alguien dijo ya que no podía ser en streaming. Entonces, si estamos negociando, no puede ser con una total transparencia, porque seguramente no llegaría a buen puerto. Vale. Esta y cualquier otra. A partir de todo eso, nada más tengo que decir que después, pero la consecuencia no va a ser la aplicación, no debería ser en cualquier caso la aplicación directa de un tratado directamente a la ciudadanía, sino que tendría que estar refrendado por un referéndum o de alguna forma una participación más amplia a través del Parlamento Nacional. Vale, perfecto. Disculpas por haberme extralimitado, y eso me lo puedes ir apuntando a las demás preguntas. Venga, Verónica, que además abruma Verónica. Yo, en primer lugar, agradeceros la invitación y que volváis a organizar jornadas para poder hablar de este tratado, que no solamente es oscuro, sino que es totalmente ilegítimo. Yo no comparto para nada la opinión de que los acuerdos que afectan a cuestiones que se establecen en las distintas constituciones de los países miembros tengan que ser opacas. Y más, incluso para los propios eurodiputados o los diputados nacionales, incluso en las afecciones que nos traigan a las comunidades autónomas, incluso nosotros tendríamos que tener derecho y posibilidad de acceder a esos documentos para poder defender los intereses legítimos de la ciudadanía y de la población a la que representamos. Obviamente sabemos que es muy sencillo escudarse en la confidencialidad y en las posibles consecuencias que pueda llegar a tener que un tratado sea público para escudarse y negociar a puerta cerrada. Por lo tanto, nosotros no compartimos para nada el hecho de que la confidencialidad sea excusa para el oscurantismo. Y además lo hemos visto hace poco a partir de la filtración de Greenpeace Holanda, y hay un hecho muy claro, y es que en la Comisión Europea hubo una reunión el día 20 a puertas cerradas de expertos nacionales en comercio, y pues la conclusión de esa reunión fue que la comisaria Cecilia Malmström decidió que, como medida de precaución después de esta primera filtración, se suspende la difusión de los anexos restringidos a los informes periódicos sobre los resultados de las rondas de negociación. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los pocos avances conseguidos en materia de transparencia, que no eran muchos y que simplemente consistían en que los eurodiputados pudieran entrar sin cámara, sin bolígrafo y sin estas cosas a las salas, y también dentro de los propios estados, en los ministerios de Economía también había salas de lectura, pues este pequeño avance que se había conseguido en materia de transparencia vuelve a quedar restringido, volvemos a no saber nada. Vamos acabando, ¿te sobra incluso? Yo sí. Te sobra en todo. Para más concreción. Sí.
Nada, por ejemplo, hay una parte, ¿no?, que al ser es un tratado internacional, es entre varios países, varios conjuntos de países, pues ponen mucho en juego lo que está pasando, las relaciones al final entre los poderes, ¿no?, entre ejecutivo, legislativo y demás, porque puede pasar, ¿no?, que el hecho de que un país lo apruebe no implica que esa decisión la corrobore su propio Parlamento, podría pasar, ¿no? Es decir, la fórmula de las adhesiones es una cosa que está ahí en el debate, ¿no? ¿Cómo se puede cada país adherirse a eso si pasa por el Parlamento? Y más aún, si es una cosa tan importante, si no debería ser algo que afectará por incluso un referéndum, ¿no? ¿Cuál será el mecanismo que se emplee en España, ¿no?, por ir a lo más cercano para adherirse a estos tratados? Sí, por eso, si va a ser una decisión del Gobierno, si va a ser una decisión del Parlamento, el Gobierno representado por el Parlamento, o si incluso podría ser un referéndum, como en otras ocasiones en España ha habido referéndum. Víctor. Sí, es una cuestión realmente controvertida y lo es principalmente porque todavía parece que no se ha decidido cuál va a ser la forma en la que los Estados miembros adhieran o no al tratado. Si me preguntáis mi opinión, creo que debería hacerse con una consulta en términos similares a los que se hizo la Constitución Europea. Actuar en consecuencia a lo que diga la voluntad del pueblo soberano, que para eso está. Otra opción sería que las representantes de los diferentes gobiernos de los Estados miembros, es decir, el Consejo de Europa, o el Consejo Europeo, mejor dicho, formando por los 28 presidentes nacionales o el Parlamento Europeo, tomaran la decisión por nosotros. No es la opción que yo valoraría como recomendable, pero no podemos decir que fuera menos legítima o democrática, puesto que a esos integrantes les hemos elegido nosotros. Sin embargo, la que más peso parece que está ganando, y parece que será al final la que se vaya a tomar, es que lo aprueben los 28 parlamentos de los Estados miembros. Y si uno solo lo rechaza, se caen todos. Como todo, como les decía, creo que esta decisión no está tomada, pero el simple motivo de que ninguno de estos tratados comerciales parezca estar cerca de firmarse y los borradores de los proyectos siguen subiendo modificaciones, habrá que seguir esperando por qué modelo optan. Perfecto, muy bien. Paco. Bueno, pues evidentemente, si ya en la primera fase, que es la que se está desarrollando ahora mismo, cuál es la negociación, estamos viendo que este oscurantismo o esta no transparencia y estas dificultades ya implementadas desde el mes de mayo no son para nada favorables a que la ciudadanía conozca de qué van estas negociaciones y cuáles son los puntos que más directamente nos pueden afectar, como comprenderéis, para cualquier votación, lo primero hay que estar informado. Si de momento estamos en una fase de no información, y yo sí que considero, por supuesto, al igual que me imagino que los compañeros, por lo menos ya nos hemos manifestado en otras ocasiones, hay que tener, si no es un referéndum, por lo menos es una participación ciudadana importante desde los parlamentos. Yo considero que incluso no sería válida la opinión de que diera el voto por España solamente una persona, aunque fuera el presidente de la nación, sino que debería ir al Parlamento de la Nación, donde ahí por lo menos están representados ya, vamos a decir, de alguna manera todos y cada uno de los españoles. Luego, que pase por el Parlamento de España y, eso sí, que que tengan oportunidad los grupos políticos de hacer, pues bueno, pues unas mini campaña electoral, o por lo menos expresar cada uno, en base a la información que evidentemente tiene que llegar después de estas negociaciones, cuál va a ser la postura, nada más. Votar, pero de manera informada. Muy bien. Pues nada, Verónica. Bueno, decir que desde Europa y desde toda la sociedad civil europea, incluso desde las instituciones, hay dos vías que se plantean para la aprobación del tratado. En primer lugar está la más conservadora y restrictiva, que consiste en que sea una mayoría cualificada en el Consejo y por mayoría simple en el Parlamento Europeo. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se entiende que este tratado es simplemente comercial y como las atribuciones a comercio las puede tener la institución a nivel europeo, serían ellos los que tienen la capacidad. ¿Cuál es el reto y el hito que tenemos que conseguir? Pues que este tratado sea considerado un tratado mixto que no solamente afecta al comercio, sino que afecta a muchos tipos de materias. Hay una cuestión importante al respecto, y es el hecho de que el mecanismo para la consolidación del TIP y para generar este tratado no es una cuestión de ahora, sino que se viene haciendo un ejercicio de orfebrería jurídica a través de la aprobación en 2009 del Tratado de Lisboa, ratificado por España en 2007. En el marco de conseguir que este tratado, perdonad si voy muy rápido, es para entrar dentro de los 2 minutos, en el marco de conseguir el objetivo de que se considere mixto, en el caso de España se abrirían varias posibilidades. Por un lado, tendríamos la posibilidad de atender al artículo 93 de la Constitución, que habla de que cuando las materias están ligadas a funciones de soberanía, deberá aprobarse mediante ley orgánica o con mayoría absoluta.
disfrute. Y por otro lado existe la vía del artículo 95 de la Constitución que, bueno, este hace referencia a la necesidad de modificar incluso la Constitución española para que quepa dentro del tratado. En este sentido, nosotros creemos que obviamente este tratado, y luego lo hablaremos cuando entremos en cuestiones de derechos ecológicos, de derechos laborales y demás, nosotros entendemos que la afección es tan grande para los derechos recogidos en la Constitución española que en todo caso debería atenderse a este artículo 95 y además llevarse a través de un referéndum vinculante, que también está establecido, no la vinculación, pero sí la posibilidad de un referéndum en el artículo 92 de la Constitución. Perfecto. Bueno, pues con esto cerraríamos el primer bloque, que es el que está centrado sobre todo en las, digamos, en los prolegómenos, ¿no? Los preludios, es decir, cómo se hacen las negociaciones y cómo se adhiere. Pero interesaba mucho hablar de los efectos prácticos. Entonces vamos a ir hablando de cosas más concretas, de los efectos sobre distintos sectores. Os recuerdo que al término de las intervenciones de ellos, de los distintos bloques, trasladaremos vuestras preguntas también para conocer las opiniones, las respuestas. Y vamos, lo podéis seguir trasladando a lo largo del debate, pero al fin será al final cuando lo respondemos, así que nada, que os animo a que lo hagáis. En este segundo bloque, pues nos interesa mucho los efectos sobre algo además muy apegado a lo que es Cantabria, ¿no? Que es los efectos sobre la ganadería, sobre la agricultura y luego sobre algo tan pegado al día a día como es ya directamente la seguridad alimentaria, la alimentación que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo, nos preocupa un poco, ¿no? La apertura de las barreras a los productos de Estados Unidos, pues los efectos que puede tener sobre el sector primario, ¿no? Cómo puede afectar al mundo rural, que siempre además le cuesta mucho más competir, pues ya le cuesta mucho competir en términos, por ejemplo, estatales, nacionales, pues bueno, cómo puede afectar directamente, pues eso, al sector agrícola, al sector ganadero, al lácteo de Cantabria, que vamos, que además recordemos todos que, bueno, pues que nunca ha estado en sus mejores momentos, hay que decir, pues cómo podría haberse afectado en términos de competencia. Entonces, bueno, Víctor. Pues bien, este tratado podría ser una gran amenaza o también una gran oportunidad. Eso el tiempo lo dirá. Es cierto que un tratado de estas características supondría la supresión de aranceles a la entrada al mercado de productos traídos de Estados Unidos. Eso es callado está dicho. Un país que es un gran productor de carne, de leche o de maíz, por citar algunos productos con los que competiríamos directamente. Pero también es cierto que a la inversa se produciría la misma situación. Los productos de Cantabria podrían entrar sin barreras en un mercado como el de Estados Unidos, que hasta ahora goza de un proteccionismo absoluto a la entrada de según qué productos. Y tenemos ejemplos también de cárnicos, por ejemplo el jamón serrano, los ibéricos, los embutidos y demás. Objetivamente, y esto es una obviedad, nos sería muy complicado competir con el producto de Estados Unidos, la producción norteamericana, en cuestión de precios. Básicamente porque ellos hacen una producción expansiva. Pero no es menos cierto que ellos no pueden ni acercarse a la calidad que nuestro producto tiene debido a la concentración de nuestras parcelas y sobre todo al cariño con el que se trata aquí. Es un producto más dedicado al consumo de un mercado pequeño, con lo cual la calidad desbordaría al producto de Estados Unidos. Muy bien. Paco. Pues sí, recuerdo de la jornada que hubo aquí en febrero, donde pensé que iba a sembrar el caos cuando empezaban a hablar las determinadas empresas del sector agroalimentario, realmente si esto suponía alguna oportunidad para las empresas radicadas en Europa y concretamente las radicadas en España y aún más a las que se sitúan en Cantabria. Y bueno, no todo el mundo estaba de acuerdo en que todo eran amenazas. Sí que es verdad, como ha expresado ya el compañero, que va a haber oportunidades. Lo que pasa es que en estos momentos no se sabe cuantificar, porque todos serían estimaciones respecto a cómo quedaría la balanza, si la balanza al final iba a quedar como está actualmente o realmente se iba a desviar en favor de alguno de los polos, Estados Unidos o Europa. Me imagino que al final va a ser por sectores y estaban hablando aquí, pues ya os digo, en aquellas ocasiones, de que por ejemplo podía ser una buena oportunidad para la penetración de los quesos españoles en el mercado americano. Al final yo creo que aquí nos están invadiendo día a día las grandes multinacionales, sean europeas o sean las grandes marcas de fabricación nacional, para competir con nuestro producto regional. Y al final, pues, ¿qué os voy a decir? Al final, pues cuando uno va a un supermercado, cuando uno va a una tienda a comprar, optas por calidad o por precio. Y en el mejor de los casos optarás por un precio competitivo, calidad-precio. Eso es lo que nos va a decir día a día, pero a día de hoy yo creo que no se puede avanzar casi nada.
Muy bien. Verónica. Vuelvo a discrepar de mis compañeros. Yo no considero que sea una ventana de oportunidad ni para Cantabria, ni para el Estado, ni siquiera para ninguno de los Estados de la Unión Europea. Sí puede serlo en el marco para algunos países, por ejemplo, porque sí que hay determinados productos, y tú has hecho la referencia al queso, que se están protegiendo, pero se está sacrificando, por ejemplo, la cuestión de la leche en pos de llegar a un acuerdo que permita a la industria del queso a la fuerte, que en ningún caso es la española, sino sobre todo la francesa, el que ellos puedan llevar a Estados Unidos su producto. Además, no nos olvidemos de que vivimos en un marco económico en el que, por desgracia, las personas tenemos que elegir, dada la situación económica, muchas veces anteponer el precio a la calidad. Y en ese marco nosotros perdemos, y perdemos porque, por suerte, tenemos unas normas que nos protegen tanto de cuestiones químicas como puedan ser las hormonas, de otro tipo de cuestiones como puedan ser los fertilizantes, de cuestiones que nos protegen de elementos químicos. Eso en Estados Unidos no existe. ¿Qué supone? Pues que los costes de producción son muy inferiores a los nuestros, por lo que pueden producir mucho más barato, y además teniendo en cuenta que nuestras empresas son, no sabría decirte el número, pero infinitamente menores a las que tienen ellos, lo que supone que ellos también pueden competir en superioridad. Cuestiones como internacionalización, como venta al exterior y todo este tipo de cuestiones, nosotros estamos en desventaja comparativa, y lo seguiremos estando mientras seamos capaces de proteger la calidad y unos estándares mínimos de seguridad alimentaria para nuestros ciudadanos. En ningún caso vamos a ser nosotros y nosotras quienes se beneficien de estos acuerdos. Y no nos olvidemos que esta cuestión, en concreto la desregularización en materia de protección sanitaria, por llamarla de alguna forma, está siendo presionada por Estados Unidos, país en el que no existen normas duras, ni siquiera obligatorias, que les obliguen. Vale. Bien, eso. Creo que ha quedado. Además es que claro. Incluso te has adelantado a la siguiente pregunta, sí. Porque la pregunta específica es eso, es algo que está un poco en la mente de todos, ¿no? Que es, bueno, pues que las normas de seguridad alimentaria son diferentes entre los países y se van a armonizar. ¿Qué pasa, no? Sobremanera cuando en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí que hay más libertad respecto al tema de los transgénicos o la producción, las hormonas para la producción cárnica, cosa que en Europa está prohibido, ¿no? Es decir, no es la misma forma de tratar al ganado, a la alimentación allí que aquí. Entonces, la pregunta que se nos surge es eso, ¿no? ¿Qué garantías va a tener el consumidor europeo, ¿no? De que lo que venga de Estados Unidos cumpla con las normas nuestras, que además en este caso es un caso muy claro de disparidad de normas? Aquí los transgénicos no están en Europa autorizados y en Estados Unidos no. Sí, entonces, ¿eso qué significa? ¿Cómo se va a cumplir? ¿O va incluso que haber que cambiar las normas europeas en esta materia? Víctor. Bien, lo decía en el bloque anterior, y creo que existen demasiados mitos y bulos provocados fundamentalmente por el exceso de celo con el que se está guardando cierta información por parte de la Unión Europea a la hora de llevar adelante este tipo de negociaciones. El tema de los transgénicos, las hormonas de crecimiento en la carne, la utilización de ciertos fármacos allí que son ilegales aquí y un largo etcétera, son algunos de estos puntos conflictivos y, perdónenme la expresión, también con los que más demagogia se está haciendo y con los que más se está mintiendo y confundiendo a la ciudadanía. Por parte de nuestro partido y de nuestro grupo a nivel europeo, que también hay que tener en cuenta que no es lo mismo, aunque tienda a confundirse, este es el firme compromiso de que se preserven los estándares de calidad de la Unión Europea. Y a este respecto, la Unión Europea tiene una firme aplomo por no modificar ni una sola de las normas de seguridad alimentaria. Además, como tampoco existe un consenso ni una legislación, como decía Óscar, europea, en torno al uso de transgénicos, serán los Estados, y no el Tratado, en última instancia los que acepten o no la entrada de este tipo de alimentos en sus fronteras nacionales. Vale. Paco. Pues un no rotundo a lo que sería rebajar nuestros niveles de seguridad alimentaria. Evidentemente, yo creo que a lo largo de los años ha ido mejorando importantemente en España y en Europa, cada uno lo estará aplicando de distintas maneras en sus países, pero en Europa pues se ha estado dando, en España se están dando pasos muy importantes en torno a la calidad alimentaria. Asuntos como los que habéis citado de los transgénicos y las hormonas de crecimiento para el ganado de carne o de engorde, pues si aquí no están permitidos, no podríamos permitir de ninguna de las maneras que por la puerta de atrás y a través de un tratado de estas características tuviéramos en nuestros stands y en nuestras casas productos de este tipo. Un no rotundo a rebajar los niveles de seguridad.
queda claro. Y Verónica, bueno, casi que podía seguir cuando lo habías dejado. Voy a seguir un poco porque yo no comparto con que esto sea generar determinada inquietud. Es que se sabe positivamente que uno de los caballos de batalla que están llevando las transnacionales, los lobbies que están apretando para la firma de este tratado, refiere concreto a las regulaciones de Europa en general y de los distintos estados en materia de seguridad alimentaria, que incluye cuestiones como los organismos genéticamente modificados, los pesticidas, la carne tratada con hormonas y incluso la hormona de crecimiento que allí se suministra habitualmente. Entre otras cosas, porque también podríamos hablar de los pollos clorados, que estaba prohibido en España, bueno, de un montón de cuestiones que en España están prohibidas. Y además no nos olvidemos que en Europa prima el principio de cautela y en Estados Unidos no. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que es la empresa la que tiene que demostrar que su producto no es nocivo para la salud. Esto es algo que en Europa se exige, que sea la propia empresa la que corra con los gastos de demostrar que ese producto no tiene ningún problema. Y para terminar con este bloque, me gustaría dar algunos datos que son muy interesantes. Por ejemplo, que hoy en día aproximadamente el 70% de todos los alimentos procesados a la venta en Estados Unidos llevan transgénicos. En Europa apenas los hay y cuando los hay tiene que poner que contiene. Además de esto, los pesticidas en Europa están controlados. En Estados Unidos no hay una regulación fuerte con los pesticidas. Y esto se iguala también en materia de disruptores endocrinos, que además está demostrado que puede incidir y puede fomentar el cáncer en las personas, ¿no? Si hablamos, bueno, volvemos a la cuestión de que el 90% de la carne que viene de Estados Unidos, esa carne que en principio no competiría porque la nuestra es de más calidad, pero la suya es más barata, el 90% de esa carne se produce usando hormonas de crecimiento bovino. O sea, el marco no es equiparable. Y luego ya entraremos también eso en la armonización legislativa y las consecuencias que tendría para Europa armonizar, porque sería en todo caso a la baja y podríamos perder estas normas que garantizan la seguridad. Muy bien. Cerrado este bloque, el siguiente bloque está centrado también por un tema que interesa bastante en Cantabria, que es el tema de la energía, por distintos motivos además, porque todos recordamos que en Cantabria ha habido muchísimo movimiento y muchísima preocupación por el tema de la lucha contra el fracking, la fractura hidráulica, ¿no? Pues que ha habido mucho movimiento, una plataforma específica, ha habido muchas acciones que todos hemos visto, ha habido legislación específica a Cantabria, que estamos pendientes al final de qué pasa, porque ha habido ahí conflicto de intereses con el gobierno central al respecto, ¿no? Entonces, bueno, sí que queda claro que hay una voluntad bastante unánime en Cantabria contra el fracking, contra la fractura hidráulica. La duda es eso, ¿no? Pues en Estados Unidos sí que hemos visto pues toda la información que se ha generado al hilo del debate sobre el fracking, que ahí sí que hay más liberalización respecto al fracking, que sí que se usa, cómo colisionan también esos intereses, ¿no? Cantabria está contra el fracking por una declaración del propio Parlamento, el gobierno nacional podría en un momento dado hasta prohibirlo si sucediera, o esa pretende también del Tribunal Constitucional. ¿Cómo chocaría eso con las empresas estadounidenses que vinieran aquí y que tuvieran esos intereses que quisieran hacer? ¿Lo que pasaría? Bien, tenemos que recordar que el TTIP es un tratado comercial y por tanto rige unas normas de intercambio. Punto. En ningún momento puede ni debe entrar a valorar las leyes de protección medioambiental de los Estados miembros, que si se vieran alteradas serían por decisión propia y no por imposición ni de Estados Unidos ni de la Unión Europea, y mucho menos por un tratado comercial. Con esto quiero decir que el TTIP no tiene ningún tipo de facultad legal para obligarnos a producir combustibles por el método de fractura hidráulica o fracking. Nosotros, tanto a nivel nacional como autonómico, podríamos valorar entrar a competir o no en ese mercado y creo que la respuesta, a menos a nivel autonómico, ya está más que dada. Un no rotundo. A nivel nacional, al menos de momento, sí que tenemos un gobierno proclive a la explotación de ese tipo de extracción por obra y gracia del ya exministro Soria. Aún así, existen fórmulas más que suficientes para que las comunidades autónomas puedan impedir ese tipo de extracción de gas y hasta el momento se está consiguiendo. Muy bien. Paco. Bueno, pues como bien decías, aquí en Cantabria ya hemos dicho fracking no. Lo ha dicho el Parlamento, lo ha dicho la gente en la calle y somos una de las comunidades autónomas que al Gobierno de España le hemos dicho que aquí no es el lugar adecuado para hacer fracking. Yo no sé si en algún otro territorio de España sería adecuado, pero si ya nos hemos manifestado así cuando nos han querido traer el fracking o imponérnoslo de alguna manera o presentárnoslo desde Madrid, desde el Gobierno central, ahora mismo, pues de igual manera que estamos hablando de la protección a las personas en temas de seguridad alimentaria en el punto anterior, pues la protección medioambiental, que en este caso también afecta directamente a las personas, tiene que estar encima de la mesa en primer lugar. Fracking no, con TTIP o sin TTIP, no podemos decir otra cosa. Muy bien.
Verónica. Bueno, aquí hemos dicho fracking no, pero también hemos concedido los permisos que ahora mismo está utilizando Gas Natural para reclamar seguir avanzando en esas prospecciones. Entonces, volvemos a decir fracking no, pero vamos a decirlo de verdad, ¿no? Pero independientemente de eso, ¿qué implica el TTIP? Bueno, el TTIP implica también que asimila en nivel a las transnacionales con los estados. ¿Qué supone esto? Bueno, pues que es una cesión de soberanía, es una cesión de soberanía desde el momento en el que una transnacional te puede llevar a un tribunal, hablaremos más adelante también de estos tribunales, y te puede pedir una contraprestación porque tú, a través de la legislación, defiendas los intereses de la ciudadanía. En este marco, una empresa que quisiera hacer prospecciones a través de fracking, de gas esquisto, dentro de nuestra comunidad autónoma, lo que podría hacer es llevarnos a uno de esos tribunales y obligarnos a pagar por regular, obligarnos a pagar dinero que no tenemos, porque estos tribunales no son precisamente baratos, son procesos además muy largos y además ya hemos visto cómo resultan en otros países. Tenemos el caso de Veolia en Egipto por la subida del salario mínimo, tenemos el caso de Philip Morris, creo que era contra Nicaragua, por regular contra el tabaquismo. Estamos viendo ejemplos en los que llevar determinada legislación para proteger a la ciudadanía supone que primero vayas a juicio, que puedas asumir entrar en ese juicio y además lo que puedas perder por tener que indemnizar a una transnacional por las posibles pérdidas por no poder ejercer su trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, perderíamos la capacidad para poder decidir qué es lo que tenemos que defender, ¿no? Y que tenemos que defender, no se nos olviden que son a las personas, a la ciudadanía, a nuestros propios intereses. En ese caso, nosotros decimos que no también al TTIP, no solamente por el hecho de que haya o no haya fracking, de que una empresa pueda venir o no venir, lo decimos porque no queremos asumir que un sistema democrático en el que las instituciones estamos para defender los intereses de la ciudadanía, tengamos en un momento concreto que elegir entre legislar o no legislar, siempre estando en la balanza el tener que pagar indemnizaciones millonarias por tener que hacerlo. En ese marco, mejor cerramos las instituciones, los políticos nos vamos a casa porque íbamos a servir para poco. Vale. Respecto al fracking también, es curiosa esta pregunta que han preparado, porque una cosa que pensamos que está en Cántabra, como una empresa que es Viesgo, que todos la conocemos, pues resulta que pues cosas de cómo funcionan ahora mismo ya las empresas, la organización y demás, lo cierto es que detrás de ese nombre, que se recuperó el nombre de Viesgo histórico después de haber sido Poseon, que era una multinacional alemana la que se había hecho con los activos de esta empresa tan tradicional en nuestra comunidad autónoma, lo cierto es que a pesar de que se recuperó el nombre tradicional, la verdad es que es una empresa muy diversificada, ¿no? Porque al final fue que los activos de E.ON España fueron adquiridos, sobre todo los activos de generación, de transporte y distribución y comercialización de electricidad, fueron adquiridos por dos fondos, ¿vale? MEIF4 y WHI, que es gracioso porque es guay, como si fuera preguntándonos por qué, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, entonces eso es lo que es Viesgo, y esos fondos, pues uno de ellos es un fondo global de inversión, servicios financieros, con una cartera tan diversificada que es propietaria de parte del Metro de Málaga. El Metro de Málaga pues tiene propietarios porque por esto no es público y demás, y luego mientras que la otra es una gestora de activos financieros en el que entre ellos tiene un fondo de inversión en Kuwait, Turquía, con sede en Londres y que está precisamente especializado en infraestructuras gasistas, es decir, dentro de ellos tiene las posibles formas de obtención de gas, una de ellas es el fracking, ¿no? Es un poco para ver cómo una empresa que ya está aquí tiene relación a través de sus componentes, de quienes la han ido gestionando, con el mundo del fracking, con todo lo que puede pasar, como eso pues puede ser también una vía de entrada a través del Tratado de Libre Comercio. Vamos, la preguntamos un poco a modo de también descriptivo de cómo está funcionando esto. Todavía no he empezado, ya llevo 5 segundos. En esta cuestión voy a ser sincero y creo que hasta ahora, por el resto de compañeros políticos que me conocen, mi sinceridad no está en duda, no tengo ni idea. Voy a mostrar mi total desconocimiento al respecto de este tema. Sin embargo, tengamos claro que Viesgo sigue siendo una empresa privada y podría perfectamente abastecerse, si lo considera, de gas esquisto importado de Estados Unidos, sin ningún problema, además. A nosotros, ni comunidad autónoma ni como país, tendría por qué afectarnos, al igual que no nos afecta de dónde se saca el gas, la electricidad o el propio petróleo que consumimos. Será cuestión de la propia empresa valorar si los costes, tanto económicos como sociales, le compensan. Porque creo que por aquí debe ser por donde quería ir orientada esta pregunta, y creo, no sé,
pero buscar la empresa comercializar un producto que es brutalmente agresivo o no con el medio ambiente. De todas formas, hasta el momento, como le digo, mi respuesta es que lo desconozco, pero que de ninguna manera afectará a si esa técnica de explotación se utiliza en nuestro suelo o no. Vale, Paco. Estoy en la misma situación que el interviniente anterior. Yo no sé si Viesgo tiene o no tiene intención de hacer esto a través de su grupo inversor o de otras empresas asociadas, pero no veamos el riesgo solamente en Viesgo. Probablemente de esta se ha sabido. Habrá otras empresas por ahí del orden internacional o multinacional que mañana pueden venir y desembarcar aquí. Esta está aquí, le ponemos nombre y no sabemos lo que está haciendo, pero el riesgo de que venga cualquier otra, si tenemos el TTIP, va a estar ahí, y desde luego si reducimos aranceles y favorecemos la penetración de otras empresas y la instalación de aquí con esas técnicas, yo creo que la primera premisa es la correcta. Fracking no, sea de Viesgo, sea de quien sea. Y Verónica, ¿cierras? Bueno, no sé si darle las gracias o decirle otra cosa a la persona que ha formulado esta pregunta, porque realmente es complicado saberla. O sea, yo reconozco que lo poco que he conseguido saber al respecto, bueno, es que Macquarie es al 60% accionista, el 60% de Viesgo cuando hubo la fusión es de Macquarie, y esta empresa tiene grandes intereses en el mercado del gas esquisto en los Estados Unidos, siendo el tercer mayor comercializador de gas en ese país, con 9,3 millones de metros cúbicos de gas al día, entre ellos gas proveniente de fracking. Más allá de eso, sobre esta cuestión en concreto no lo sé, pero sí que quiero aprovechar, porque a mí sí me importa de dónde viene el gas que nosotros consumimos, y me importa porque más allá de que nuestro deber principal sea regular dentro de nuestro país y hacer que nuestro país cumpla todos los estándares internacionales, obviamente estamos en la obligación de defender también que vivimos en un mundo, no solamente un país, y nuestro país no está desconectado de la realidad internacional. Entonces, en el momento en el que hablamos de comercio justo, de producción ecológica, hablamos de derechos laborales, hablamos de que no podamos consumir productos, o que se limite el consumo de productos fabricados por niños, pues esto viene a ser lo mismo. Al final, si vamos a consumir gas proveniente de fracking, no estamos agrediendo a nuestra tierra, pero estamos permitiendo que se agreda a otra tierra, y eso también nos afecta a nosotros. Entonces, en este sentido, decir que nosotros no estamos a favor, obviamente, del fracking aquí, pero es que tampoco estamos a favor de que se desarrolle fracking en ninguna parte del mundo, ni ninguna otra actividad que sea lesiva, ni medioambientalmente, ni para los derechos laborales de las personas, ni para los derechos humanos de ninguna persona del mundo. Perfecto. Bueno, pues sí, la pregunta era compleja, pero sí que era interesante hacerla, sobre todo por ver cómo de complicado se ha vuelto el mundo de la empresa, el mundo de la energía, el sector energético, ¿no? Es un poco para ver cómo una empresa que es energética, en el fondo son fondos financieros prácticamente, ¿no? Hemos hecho un bloque, hemos hecho hasta aquí los bloques, digamos, con una temática más ligada al territorio, más ligada a Cantabria, más ligada, pues eso, a sectores muy nuestros, la ganadería, agricultura, el medio ambiental. Luego otra preocupación que hemos tenido muy fuerte en Cantabria, que es el tema del fracking, de la fractura hidráulica. Los bloques que vienen ahora son unos bloques muy generales, muy genéricos, que en el fondo afectan a todos, porque son relacionados directamente con el impacto en los servicios públicos y con impacto en los derechos laborales, ¿no? Sobre cosas que nos afectan a todos, porque al final todos somos usuarios de servicios públicos, o todos somos trabajadores, o nos vemos afectados por las relaciones laborales de alguna forma, ¿no? Entonces, también os recuerdo eso, que después de estos dos bloques podrán hacer, los que son 2 preguntas por bloque, se podrán hacer preguntas desde el público, y también estaremos abiertos a las opiniones al respecto. Entonces empezamos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a servicios públicos, ¿no? Además, un tema muy ligado con los organizadores del acto, con la plataforma, está el tema de la protección de salud, ¿no? De la protección de la salud, con todas las diferencias que ya sabemos que hay entre Estados Unidos y Europa en cuanto a la concepción de la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa sobre la que incluso han alertado ya bastantes expertos, ¿no? El tema de los productos farmacéuticos, ¿no? La salida al mercado de un producto farmacéutico en Europa es más estricta que en Estados Unidos, ¿no? Por ahí hay más controles en Europa que en Estados Unidos, que es un mercado que está más liberalizado y que son empresas además más potentes, ¿no? Por ejemplo, hay que hacer pruebas previas para demostrar la acción beneficiosa del producto. Entonces, el tema es, ¿se garantizará en la Unión Europea, al menos como hasta ahora, esa seguridad de los fármacos, ¿no? Si aquí hay más controles y allí hay menos, y vamos a poder tener fármacos producidos en Estados Unidos, bueno, pues con esa desregulación, con esa armonización de normas,
¿Por dónde va? ¿Inclina la balanza hacia la desregulación o hacia, digamos, el mayor control? Víctor. La respuesta a si se van a garantizar los estándares es sí. Desde el Partido Socialista y desde el Grupo de los Socialistas Europeos se está trabajando en esta línea y se están consiguiendo avances. Al igual que con lo que incumbe a la seguridad alimentaria, ni nuestro partido ni nuestro grupo van a asumir un tratado que suponga cualquier tipo de retroceso en los estándares de calidad con los que hoy en día goza la Unión Europea. Y sobre todo, sobre este asunto hay un consenso bastante amplio. Con total seguridad, seguirá habiendo productos farmacéuticos que podrán adquirirse en Estados Unidos y seguirán estando prohibidos en la Unión Europea. No os quepa duda. Ahora bien, seamos conscientes de que existe un ente llamado Internet, que es ajeno al TTIP, y que de facto ya está permitiendo la compraventa de este tipo de artículos de una forma más o menos libre de circulación por nuestro territorio comunitario. Pero lo que está claro es que no se comercializarán este tipo de productos en los sistemas reconocidos para ello. Jamás encontraremos en una farmacia un producto que no haya pasado todos los estándares de calidad dentro de la Unión Europea. Muy bien. Paco Ortiz. Yo sinceramente no sé cómo va a quedar este asunto de la desregularización o no de los productos farmacéuticos. Pero va todo, es que son preguntas, parece trampa. ¿Quién va a decir aquí que nosotros desde alguien de esta mesa o alguien de ahí, o cualquiera, yo creo que cualquiera que preguntemos en la calle va a estar a favor de que los medicamentos que compremos ahora mismo, con la entrada de un TTIP o de la venta de productos que provengan de Estados Unidos, nos gustaría o permitiéramos de alguna manera que gozasen de una menor seguridad para administrarse a las personas que lo que tenemos actualmente? De ninguna de las maneras. Lo que pasa es que hemos empezado diciendo que todo esto son negociaciones ocultas que no sabemos todavía en qué se ha concretado. Evidentemente, esto será lo que hay que venir a explicar a la ciudadanía antes de que emitamos nuestros votos y antes de que permitamos que aquí se den estos riesgos. En absoluto deberíamos de bajar la barrera en ese, por muy baratos que nos lo pusieran, e incluso yo, fijaros aquí lo que diría, prefiero el copago con un medicamento seguro que el no copago con un medicamento que venga de cualquier lado. Verónica. Volvemos al mismo marco en el que hemos estado. Volvemos al mismo marco en el que hemos estado hablando, ¿no? O sea, volvemos a una situación en que una gran farmacéutica con un poder transnacional pueda denunciar a un Estado por tener una regulación en contra de alguno de los procesos químicos que lleva un medicamento, y volvemos otra vez a hablar del principio de cautela. O sea, volvemos a hablar de que nosotros pedimos a las farmacéuticas que demuestren a través de estudios que esos medicamentos no son dañinos. En este marco, yo no soy tan positiva como las personas que creen que esto es oscuro porque se está haciendo bien. A mí permitidme la duda, pero cuando es oscuro es porque los intereses que se están defendiendo no son los nuestros. Entonces yo no me puedo poner en la situación de que esto se esté haciendo pensando en que vamos a seguir los estándares de calidad y los procesos de seguridad de la producción, porque entonces no tendría sentido. A Estados Unidos en ningún caso le va a interesar generar un convenio con nosotros, un tratado con nosotros en el que se le obliga a cumplir unos estándares de calidad más altos de lo que está llevando ahora, porque haría que sus productos fuesen mucho menos competitivos de lo que son en la actualidad. Entonces, me encanta vuestra buena fe, pero lo siento, yo no me compro el discurso. Muy bien. Derivado de esto, aunque también si no tenéis más que aportar podéis responder de alguna forma lo que queráis, también hemos hablado un poco de la entrada de los fármacos en nuestro país, en la Unión Europea también, pero luego ya está otra cosa que es el acceso, ¿no? ¿Cómo se puede garantizar, ¿no? Es diferente el acceso, la cultura de acceso al medicamento, a los fármacos es diferente en Estados Unidos que en la Unión Europea, en especial en España, ¿no? ¿Cómo se va a garantizar el acceso a los fármacos necesarios para el tratamiento de enfermedades en países pobres o en personas que directamente son más desfavorecidas y no tienen esa cultura ni esa situación de acceso ligado a la situación económica? Ya, ¿no? Sí. Esta pregunta está omitiendo un dato fundamental, y es que no existe un sistema sanitario común en toda la Unión Europea. Entre los países miembros existen diferencias más o menos notables entre sus propios sistemas sanitarios y, por ejemplo, sí que hay sistemas que son bastante parecidos a los de Estados Unidos, o al menos en parte. Al igual que no son notables, que son notables las diferencias del sistema sanitario estadounidense, donde prima el tanto tienes, tanto vales, con el sistema, por ejemplo, español, que asintámoslo, es una envidia en gran parte del mundo.
También existen diferencias notables entre el sistema español y el británico o el francés. Y esto no es por la incidencia del TTIP, sino porque las políticas sanitarias siguen estando en competencia exclusiva de los Estados miembros, como tantas otras. Por tanto, a la pregunta que se nos plantea, la respuesta no la va a dar la firma o no de un tratado comercial como es este, sino la sensibilidad del Gobierno o del Estado miembro del que estemos hablando. Paco. Es que lo primero que diríamos es que la garantía de la atención sanitaria en España me imagino que tiene que estar regulada y amparada por los criterios de los médicos. Es decir, determinados medicamentos tendrán que ser administrados a los pacientes en atención a que un médico se lo ha prescrito. Salvo lo que estáis comentando, que bueno, el Internet es muy potente, el e-commerce, pues bueno, a través de Internet puedes pedir que te traigan a tu casa cualquier prenda o cualquier medicamento de cualquier parte del mundo y calculo que nadie te lo va a requisar ni te lo va a supervisar, ¿verdad? Pero si estamos hablando de que el servicio de salud, ya no el cántabro, sino el español, tendrá que tener un médico de por medio antes de administrarnos estos, pues también estarán las autoridades que son responsables de saber lo que se nos administra. También en el momento actual sabemos que han venido medicamentos que han causado daños y perjuicios importantes y bueno, pues no estamos libres, pero desde luego bajar los niveles de ninguna de las maneras. Yo para mí siempre los farmacéuticos, las autoridades en temas de farmacia y de medicina tienen que estar velando por esto en atención a lo que nos van a suministrar. Muy bien. Y Verónica, cierras. Aquí hay una cuestión clave. Independientemente del sistema sanitario que tenga cada uno de los países miembros, está claro que cuanto más barato sea el medicamento, más fácil es que el Estado pueda proporcionarlo sin copagos y de forma gratuita a la ciudadanía. Entonces, en este marco en el que el TTIP, una de las cosas que hace es potenciar las patentes, limitando así el acceso a los medicamentos genéricos, obviamente nos lleva a un modelo que saca el acceso a los medicamentos de la sanidad pública. Y esto en un contexto, además, en el que el acceso a la medicación, a las distintas medicaciones, ya no es asumible por gran parte de la población, no solamente española, sino europea, por el alto coste y las rentas bajas. Entonces, todo este tipo de tratados, que al final lo que están haciendo es, pues bueno, potenciar las patentes, están haciendo también los derechos de propiedad, todas estas cuestiones lo que hacen al final es que no se pueda trabajar en medicinas genéricas y eso ¿a quién revierte? Obviamente revierte sobre nuestros sistemas sanitarios. Da igual si el nuestro contempla que la medicación está subvencionada o no, o que te la tengas que pagar tú. Si tú no puedes vender dentro de tu país o no se pueden generar medicamentos baratos, no tiene nada que ver con el modelo. O sea, significa que hay muchas personas que en ningún caso van a poder acceder a ello y en el caso en el que los medicamentos son subvencionados, que el Estado no va a tener capacidad económica para sufragar un mayor número de medicamentos a la ciudadanía, entonces tendremos que abordar copagos mucho más importantes. Ese es el marco. Da igual cuál sea el modelo de cada uno de los estados. La cuestión es que el precio del medicamento sube porque se dificulta el acceso a la medicación genérica y también no solamente a las medicaciones genéricas, sino a otro tipo de tratamientos alternativos. Muy bien. Vale, pues cerrado este bloque ligado a los servicios públicos, en especial a la sanidad, a algo tan básico como los productos farmacéuticos para nuestras enfermedades, nos quedaría hablar de un tema bastante interesante, ¿no? Que es el tema de los derechos laborales y los tribunales de arbitraje, ¿no? La entrada en vigor del tratado abre la puerta, pues eso, ya sabéis que se habla mucho del tema del peso que tienen las empresas de Estados Unidos o Canadá en tema legislativo y por supuesto entonces, claro, se entra en tema ya de legislación laboral americana en frente a la que podamos tener aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta es, ¿no? ¿En qué condiciones quedan los derechos laborales? Tema de salud laboral con la entrada de una empresa americana que tiene capacidad de hacer objeciones a nuestras legislaciones propias, ¿no? Cómo se veían afectados derechos como el derecho de huelga, la sindicación, los permisos por motivos de salud, bajas, vacaciones, ese tipo de cosas que estamos muy acostumbrados a ellas. ¿Qué pasaría si una empresa llega y estás en una empresa americana, pero que esté trabajando aquí, si eso cambiaría de alguna forma? Bien, por desgracia me imagino que ya conozcan la famosa directiva Bolkestein, que está en vigor desde 2006. Esta directiva comunitaria ya tuvo que ser enmendada precisamente por los conflictos que suponía la aplicación del principio del país de origen, que es exactamente lo que se plantea en esta pregunta. En la práctica suponía que para favorecer el movimiento de las empresas por suelo europeo se mantuvieran las condiciones laborales del país del origen de la empresa, para que así no tuviera que aprenderse la legislación del resto de 27 países miembros. Esta situación estaba muy bien si una empresa alemana o francesa decidía instalarse en suelo polaco, por ejemplo, ya que fue uno de los casos redundantes.
ya que las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas serían muy superiores a las de la media del país receptor. Sin embargo, la situación valía para el viaje inverso, y si una empresa polaca se instalaba en Francia o Alemania, las condiciones laborales a las que sus trabajadores se verían sometidos serían inasumibles. Esta era la teoría expresada por Philippe de Villiers, con el caso paradigmático del fontanero polaco, que quizá le suene, y acabó materializándose en Suecia con una empresa de Letonia. Aprendido y corregido este error, la Unión Europea no va a tirar por tierra la legislación, su propia legislación, para recaer en un problema en el que ya cayó hace 10 años y que generó fuertes tensiones entre los propios Estados miembros, generándose reticencias entre unos y otros. Por tanto, podríamos afirmar con contundencia que la situación laboral de las empresas norteamericanas que se sigan asentando en nuestro territorio, que ya las hay, seguirán siendo exactamente como ahora, las del país receptor. Vale, Paco. Totalmente de acuerdo con Víctor. Creo que nadie quiere dar un paso atrás en materia de protección a los trabajadores, en materia de protección laboral, y el que venga aquí a instalarse una empresa de Estados Unidos o de otro lugar de la Unión Europea, pues no debería ser una coartada para que aquí se redujeran los niveles de protección y de los derechos de los trabajadores. En absoluto sería inadmisible eso. Hemos tenido aquí más o menos un ejemplo, ¿no? Cuando han querido instalar la ciudad de Las Vegas, pero en Madrid, venía un señor con mucho dinero, supuestamente a crear muchos puestos de trabajo, mucha riqueza, pero con unas exigencias que en absoluto eran admisibles por la legislación española, ¿no? Hubo tentativa, hubo alguien que dijo que era una oportunidad, otros que decían que no había que doblar para nada la regulación para permitir que vinieran, y bueno, pues al final pasó lo que pasó, pues que se hicieron valer los derechos que están reconocidos constitucionalmente. Así deberá seguir siendo. Muy bien. ¿Y Cira Verónica? Bueno, en relación a las consecuencias sobre el trabajo, que también influye obviamente a las condiciones laborales de los trabajadores, hay un estudio muy importante, muy interesante de Jerome Capaldo, que es un economista de la Universidad de Tufts y además es investigador en la OIT. Este estudio es especialmente importante porque es el primer estudio que incluyó variables que otros estudios obviaban, como pueden ser las cuestiones de desigualdad, de empleo, salarios, ajustes macroeconómicos, en todo este ámbito de repercusiones en el ámbito económico-laboral de este tratado, ¿no? Según el estudio de Capaldo, que contradice los propios estudios surgidos de quienes están negociando opacamente, el TTIP supondría pérdidas de ingresos en los trabajadores de entre 5.500 y 3.400 euros anuales. Esto además implicaría pérdidas en las exportaciones y en el PIB. Además, él habla de que se darían procesos de relocalización de las empresas con la pérdida de 600.000 puestos de trabajo en toda Europa. Una parte de esa nos vendría a nosotros, no solo al Estado, sino a Cantabria, con las cifras que tenemos. ¿Qué supondría además todo esto? Bueno, pues menos ingresos públicos, por lo tanto, mucho más déficit público y mucho menos dinero para poder abordar políticas sociales que nos sitúen en unas mejores condiciones frente al gran capitalismo voraz, por llamarle de alguna forma, siendo un poco fina, ¿no? ¿Se me ha pasado? No, ¿Todavía? Acaba. Todavía me queda. Claro, en este contexto yo no me voy a creer nada que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista me hablen en relación a los derechos laborales cuando ellos están empezando a allanar el camino a través de reformas laborales en nuestro país. En el momento en el que eso se empiece a revertir, empezaré a entender que a ellos les preocupa las condiciones laborales de los trabajadores. Vale. Una pregunta relacionada con esto es una cuestión que incluye el tratado, que es lo de los tribunales de arbitraje, ¿no? Es una práctica que es muy habitual en el mundo de las empresas, en las relaciones entre las empresas. Cuando se firman contratos, pues muchas veces sucede, ¿no?, que se decide si hay una discrepancia entre las partes, dice, nos remitimos a tribunales de arbitraje, que suele ser, lo digo por casos muy concretos que conozco por la práctica empresarial, pues las cámaras de comercio locales, ¿no? Entonces son dos empresas cuando firman un contrato, dicen ante cualquier discrepancia o al juzgado o a la Cámara de Comercio como mediador. ¿Qué pasa con el tratado?
que eleva esto a un nivel más superior, a un nivel además que es entre relaciones ya directamente entre fuerzas económicas más muy fuertes y además dándole el mismo peso a empresas, a instituciones y gobiernos, ¿no? Entonces hay que dar las dudas, ¿no?, sobre esos tribunales de arbitraje a los que se someten los acuerdos, pues bueno, si están dotados por encima de un poder regulador de los gobiernos de los países, ¿no?, si de repente un agente externo va a decidir sobre estas cosas, y sobre todo la composición de esos tribunales, el peso que tengan unos y otros, ¿no? Por ejemplo, la duda, ¿no?, si es cierto que las empresas de Estados Unidos o Canadá pudieran tener prioridad o beneficios frente a los propuestos en los tribunales de arbitraje, porque podría ser así, un poco también, ¿no?, el pequeño debate sobre quién decide la composición de esos tribunales. Víctor. Bien, afirmar categóricamente que ninguna institución europea permitirá restringir las competencias judiciales nacionales. Por lo tanto, ninguna empresa tendrá preferencia sobre otra ni sobre los intereses nacionales de ningún país. Por cierto, la cuestión de los tribunales de arbitraje, si es el nombre que se les quiere dar, no son novedosos precisamente. Es más, existen y funcionan desde los años 50 del siglo pasado. De hecho, España tiene firmados más de 70 tratados que se incluyen. Ahora bien, estos tribunales ni son ni van a ser creados en función de los intereses de uno de los dos litigantes. No se van a componer, como se pretende hacer ver, por lobbies. Los socialistas, a este respecto, consideramos que hará falta crear un sistema sujeto a principios de supervisión democráticos, integrados por jueces profesionales independientes y donde se respete la jurisdicción de los tribunales de la Unión Europea y los Estados miembros, donde los intereses privados nunca prevalezcan sobre el interés público y las políticas públicas. De hecho, todo apunta a que esta será la opción por la que más se apueste y será la que velará por mantener los derechos de las partes implicadas. Muy bien. Paco. Para mí que este sería uno de los puntos más conflictivos de este tratado, de este TTIP, el ceder parte de la soberanía, por lo menos en la parte judicial, a un tribunal de arbitraje que para nada quedaría controlado por lo que serían los gobiernos nacionales, ¿no? Y al margen ya, vamos a pensar ya en el plano de Europa, pues que tampoco podemos admitir que sea un tribunal en principio también opaco, porque a ver quién es el que se encarga de elegir a los miembros del tribunal y con qué leyes va a actuar, es decir, con qué reglas del juego va a trabajar y quiénes van a ser los futbolistas de ese partido, pero para nada yo creo que esto sería admisible, ¿eh? Esto sí que será cuestión de que los lobbies y las grandes empresas multinacionales estarán intentando ellos mismos montar sus tribunales, lógicamente para que siempre ellos sean los beneficiarios de cualquier litigio en este asunto, pero yo no entiendo, de ninguna de las maneras, un litigio internacional, antes aludí de que iban a ser caros y las consecuencias aún tendrían que ser mucho más caras, cuando una gran multinacional puede permitirse, pues bueno, emprender un pleito contra un Estado. Vale, y Verónica Ceras. Bueno, en primer lugar decir que el derecho al comercio y a la inversión en ningún caso es un derecho recogido en la Declaración de Derechos Humanos. Por lo tanto, no entendemos y no podemos concebir que se equipare a los derechos humanos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque en el momento en el que tú asumes que puedes ir a un tribunal a denunciar unos intereses comerciales frente a una legislación que protege unos derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos, estás equiparando dos derechos que no pueden estar en el mismo nivel. O sea, en ningún caso se puede denunciar la defensa de los derechos humanos recogida en la Carta de los Derechos Humanos por intereses especulativos, por intereses comerciales que no son derechos humanos. Y sí, Víctor, claro que conocemos que existen tratados a tribunales de este tipo, y porque los conocemos no los queremos, porque sabemos lo que implican, porque en el caso del Estado español pues tampoco sé decirte exactamente qué consecuencias han tenido, pero vuelvo a repetir Veolia, vuelvo a repetir Philip Morris, vuelvo a repetir, no me acuerdo la empresa, pero en Canadá por cuestiones de prospección de fracking. O sea, es que hay cientos y cientos de casos en los que las consecuencias son inasumibles, y compartirás conmigo que la situación económica y financiera de esta comunidad autónoma en ningún caso nos permitiría poder afrontar tener que ir a un tribunal. Entonces, ¿qué va a suponer? Que no vamos a regular, que los parlamentos, las instituciones, no vamos a poder ejercer la función principal para la que nos ha elegido, que es proteger a la ciudadanía. Entonces, esto va totalmente en contra de los derechos humanos, de los principios democráticos y de nuestros deberes de representación y defensa de los intereses de la soberanía y del pueblo.
Muy bien, pues con esta parte ya mostramos lo que son las preguntas específicas por bloques y ahora quedarían las vuestras, ¿no? Las que habéis ido llegando a hacer a la organización del acto durante el desarrollo. Si tenéis alguna pregunta, ¿habéis escrito? Tenéis que escribirla, ¿eh? Si no, la podéis preguntar. Yo os paso un papelito. Que no sea sobre miedo. Hacerlo con micro. Con micro. Como queráis, sí, sin problema. Lo queréis hacer con micro. Pero no más de un minuto. Claro, si el cierre será de un minuto, aquí puede pegarse aquí. Son preguntas, ¿vale? No son declaraciones. Son preguntas. Cada ellos, porque eso es lo que queremos y ese era el propósito de esta jornada, ¿no? Que fueran preguntas a los parlamentarios, ¿no? Y que nos contestasen según su posición. ¿Tenéis el micro de mano? ¿Por ahí? ¿Quién tiene? El micro de mano no. ¿No? Bueno, se oye. Sí, o sea, ¿cuántas? Vaya pregunta, chulo. A ver, tenemos por ahí el fondo. Levantéis las manos todos y os apunto, ¿vale? Buenas. Primero, muchas gracias por los diputados por hacer este tipo de debates. Es una pena que no hayan venido representantes del PP ni de Ciudadanos, pero bueno, es un avance y da este tratado. Y segundo, la pregunta muy cortita. A nivel europeo, que es donde se está tratando este tratado del TTIP y el CETA, hay dos bloques diferenciados. Uno es el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista Europeo con los liberales, que digamos aquí en España representarían a PP, PSOE y Ciudadanos, que están totalmente a favor de este tratado. Lo que sería el grupo de la izquierda europea y el grupo de los verdes, que están Podemos, Izquierda Unida y ECO, que estarían en contra. Sin embargo, a nivel regional, todos los partidos políticos defienden en el sector de la agricultura, por ejemplo, en el sector de la ganadería, unas políticas proteccionistas. En el sector de la agricultura, con las cuotas al sector lácteo, pues por lo menos intentan cubrir el coste de producción, y en el sector de pesca, por ejemplo, con otro sistema también proporcional de capturas y demás. Y quería preguntar a los partidos que en Europa están en contra del TTIP y que aquí en Cantabria están a favor de estas políticas proteccionistas, por ejemplo el PSOE, cómo mantienen esta contradicción tan evidente. Un tratado de libre comercio elimina todos los aranceles, toda la protección y todo lo que se quiere aplicar a nivel regional. Gracias. Vale, aquí supuestamente el tiempo es un minuto, así que te piden un minuto a... concisión, pero bueno, también. Voy a intentar en un minuto contestarte. Lo Sí, primero cuando se acabe es que el acto se puede PSOE, hablar también, quiero decir. el PSOE no está a favor del TTIP. Otra cosa es el SD. Y cuidado, no confundamos el SD con el PSOE, principalmente porque en el SD, en cualquiera de los grupos o las familias del Parlamento Europeo, no existe la disciplina de voto. Hay que entender el Parlamento Europeo no como un Congreso, sino como un Senado. Y cada partido que está representando todas las familias vota según sus intereses nacionales. Y el PSOE no está a favor del TTIP. Con esto se mantiene mucho mejor ahora que si eres capaz de comprender esto, que vamos, es la posición que tiene el PSOE en este respecto, es más fácil que entiendas por qué también aquí nos oponemos a la aplicación del TTIP y seguimos manteniendo que se mantenga un mercado interior para los productos de Cantabria, pero tampoco el TTIP supondría el fin del proteccionismo a estos productos, porque estamos abriendo un mercado para comerciar con Estados Unidos y que Estados Unidos comercie con nosotros, pero no estamos en principio perjudicando nuestro mercado interior. Se estaría permitiendo la entrada de otro producto, que eso lo hemos dicho ya en uno de los bloques, pero no necesariamente estaríamos quitando la protección al nuestro. Vale, muy bien. Paco. Nosotros no estamos en Europa. y la de problemas que os ahorráis, ¿no? No, pero no pasa nada. Pero somos europeos, ¿eh? Somos europeos como no puede ser de otra manera por nuestra condición de vivir donde vivimos. Has dicho que, oye, estoy un poco perdido, las cuotas lácteas, eso ya desapareció, ¿no? Pero porque ha desaparecido, precisamente ahora se intenta fijar un precio mínimo, proteger un poquito el sector, es lo que todos estáis de acuerdo, y por lo menos cubrir los costes de producción. A ver, bajándonos un poco del pedestal y con el permiso de la mesa, ¿vale? Que no sé si estamos ahora con el TTIP o con qué estamos ahí. Yo me pregunto, el discurso tan bonito ese, que es el que tú haces, y yo hago mío también, de proteger el valor del litro de leche justo, cubriendo los costes de producción, etc.
etc, 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 ¿no? Que cada uno se mantenga de su trabajo, joder, a eso no se niega a nadie. Pero coño, y después cuando vamos a los supermercados a coger la leche, ¿cuál cogemos? ¿La de 0,59 o la de 0,87? Pues mira, podemos cerrar la... No podemos cerrar la puerta porque como estamos aquí, pero bueno, es que se da la circunstancia que yo también compro la del Buen Pastor. Vale, Paco. ¿Vale? Espera un poco. Espera, déjame, coño, si después habla Verónica que sabe mucho de TTIP, pero de vacas y esto... Que Víctor, que era el que más la ha criticado, se ha sometido a las normas. Perdona, Víctor, pero que va muy bien de tiempo. Vamos a ver, que yo también compro la de Buen Pastor, ¿vale? Y además le conozco al propietario y además he trabajado en aquel y tengo vinculación. Vale, Paco. Afectiva, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que está un rato más cara que otras, ¿eh? Entonces yo no sé por qué debíamos dejar todas en el lineal, las de 0,59, las de menos de 0,60, ninguno, como os voy a pasar a alguno por la caja comprando leche de menos de 0,70, vamos a tener problemas. Vale, pues nada. ¿Vale? Claro, es que también es verdad que la estamos pagando, ¿a cuánto hemos pagado? A 1 y pico. Y ya no te digo nada si es sin lactosa, que se ha pasado el amigo, a 1,40. Paco, ya, por favor. Es que me cabrea, a mí cuando hablando... Vale. Perdona, pero no pasa simplemente quiero decir que a veces también hay que ser consecuentes. Y no sé si cada uno... Lava la leche, sí. Entra lava la leche. Verónica, por favor. Es que mi respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, en el contexto del TTIP. Estados Unidos produciendo leche. Europa, con sus normas, produciendo leche. Obviamente, como tienes que cuidar más y tienes más regulación, tienes unos costes de producción más altos. Llega el Parlamento de Cantabria, llega el Gobierno de España, llega la Unión Europea y toma medidas para ayudar a rebajar los costes de producción o para garantizar un precio justo. Hombre, es obvio que en este marco te va a venir una empresa de Estados Unidos y te va a decir, quieto, estás haciendo que yo no pueda ganar dinero porque estás protegiendo y estás incentivando que tus empresas tiren para arriba y no estás financiando las mías. O sea, obviamente, ¿qué nos van a hacer? ISDS o ICS, que es el nuevo nombre para decir lo mismo que se han inventado. Vale, una pregunta que nos trasladan por escrito, ¿vale? Es literalmente, los tribunales de arbitraje ya vemos cómo están funcionando. Las multinacionales están demandando a los estados, los ejemplos ya los vemos. Bueno, o sea, por ejemplo, poner el nombre de una empresa no consigo descifrarlo, pero denunciaron a Australia, citar el nombre de una empresa que denunció a Australia, ¿no? No podemos tener tanta fe en el TTIP, nos dice la pregunta. Víctor. Bien, lo he dicho, una cosa es que en Estados Unidos los tribunales de arbitraje tengan mucho peso, en Canadá tengan mucho peso, pero también conocemos casos de justicia estúpida en esos países. Sabemos el típico caso de la señora que metió al gato al microondas, denunció a la fábrica del microondas y ganó el juicio. En España, como os he dicho antes, en la exposición, tenemos cerca de 70 tratados en los que están recogidos este tipo de tribunales de arbitraje y no hemos bajado nuestros estándares. Porque lo que prima, en el fondo, es la jurisdicción de los tribunales del país. Que está muy bien que vengamos, y es lógico, cualquiera que no tenga información es un sentido normal que tenga miedo. Pero, hombre, abramos un poco los ojos, veamos cómo estamos funcionando, veamos que no ha sido tanto como se preveía el tema de los tribunales de arbitraje y, sobre todo, tengamos en cuenta una confianza en nuestro sistema judicial. Llevamos, como os digo, más de 60 años funcionando con esto, llevamos 70 tratados en los que están recogidos y no ha variado nada la jurisdicción de los propios tribunales españoles. No va a pasar lo que pretende el TTIP. Muy bien, Paco. ¿Cuál es la pregunta? Porque al final la pregunta te has liado ahí con la empresa esa que ha denunciado a Australia ya no, pues y el otro metió el gato en el microondas. Estaba... Bueno, es un ejemplo como tampoco nos vamos a perder en el ejemplo. ¿Qué vamos a volver? ¿A hablar de los tribunales de arbitraje? Si es una pregunta que quiere profundizar en ese tema, bueno, pues es un matiz respecto a las posturas que tienen más fe. Pues si según escucho a Víctor, hay por ahí funcionando 70 tribunales de arbitraje, que yo no he visto nunca ninguno, oigo otros, pero los de arbitraje no he tenido la ocasión. Pero vuelvo a manifestar lo que hemos manifestado antes. Si un tribunal de arbitraje, por encima de nuestro reglamento español y europeo, nos va a hacer ponernos en peligro, nuestros niveles de protección jurídica, constitucional, derechos humanos, en lo que vosotros queréis decir, pues nunca estaremos a favor. O sea que no por ese camino. Vale, Verónica.
No, yo es que he hablado ya varias veces de mi opinión acerca de este tipo de tribunales. Obviamente nos posicionamos totalmente en contra y vuelvo a repetir, es que porque sabemos lo que significan, porque sabemos de casos a nivel internacional y lo que está implicando para los distintos estados, no los queremos y no los vamos a querer nunca. Mira, esta pregunta es bastante interesante porque aporta un asunto del que se venía hablando poco y además es un fenómeno muy español, que es el del rescate de las autopistas, que es una cosa que es tan española como la tortilla de patata casi. Entonces, bueno, el Ministerio de Fomento, la pregunta tal cual, el Ministerio de Fomento prevé nacionalizar las autopistas para compensar el agujero de las radiales y otras autopistas ruinosas, pero si el Estado se queda con ellas y cede la deuda a fondos de inversión privados que se acojan al TTIP, para recuperar la inversión se haría vía tarifa por el uso de las autopistas rescatadas y del resto de autopistas cuya concesión vaya venciendo, y sobre todo por el pago por el uso de la vasta red de autovías del Estado. Viene a decir, ¿no?, que si un fondo se acoge al TTIP, eso lo pagaríamos al final los usuarios de la carretera. ¿Qué opinión les merece esta posible derivada del TTIP? Víctor. Difícil de creer, difícil de creer. No porque no sean capaces de cargarnos el muerto, como ya pasa con el tema de los bancos, eso no pongo eso en duda, sino porque la Unión Europea, que está pretendiendo que España liberalice el resto de los mercados de transportes, permita que se nacionalicen las autopistas. O sea, viendo cómo funciona la Unión Europea y qué es lo que está exigiendo para el resto de sectores de este ámbito, que permita que se nacionalicen, aunque solo sea para quitar la deuda, que podría pasar, me extrañaría muchísimo. De ahí a que se vayan después de destinar la deuda a fondos de inversión del TTIP, pues también lo veo relativo. Esto sí, oye, pues podría pasar. También tendríamos que aprobar primero el TTIP para que pudiese acogerse eso. Y estamos hablando de que tienen que aprobar los 28 parlamentos de la Unión Europea, cosa que no va a pasar. Lo bueno que tiene el TTIP, y que es una cosa con la que voy a decir, van a hacer muerto desde ya. Igual que la Constitución Europea. Vale. Muy bien. Paco, al respecto. Acabamos de tener un aborto. Yo no sé si van a hacer muerto o no van a hacer muerto. De momento parece ser que no ha tenido ginecólogo que le vigile, nada más que los que lo estaban... Oye, una cosa, ¿con TTIP o sin TTIP? Es que le habéis cogido una manía al TTIP sin conocerle, que yo la verdad que yo no tengo ninguna confianza también en que vayan a parir nada bueno de ahí, ¿no? Pero sí que sabemos algo de las autopistas estas de peaje. Con TTIP o sin TTIP, con estas autopistas de peaje nos la han metido doblada ya. O sea que no le cojamos miedo al TTIP, si es que nos la han metido doblada. Si es que han ganado dinero construyéndolas y ahora cuando no están ganando dinero explotándolas, nos las van a devolver. ¿Las vamos a pagar sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Con TTIP o sin TTIP? Creo yo. O sea que aquí el problema no está en el TTIP, o nos oponemos de alguna otra manera o inventamos algo. La R2 pocas veces la he cogido cuando he ido a Madrid. Una vez que me confundí. Joder, iba solo. Acabamos, Paco. Gracias. que ni figura. Bueno, no sé qué queda. Creo que España es el país de los rescates sectoriales eternos y permanentes. Eso está claro. Y no solo de los rescates sectoriales, sino también de la firma de acuerdos comerciales, que en este caso podría ser, como hemos visto el caso Castor, ¿no?, en el que una empresa realiza una inversión, no obtiene los beneficios que quiere y el Estado se hace cargo. Esto podría ser otra parte de lo mismo, que un fondo compre la concesión de una autopista, que no pasen tantos coches como ellos asuman y que nosotros acabemos además pagándolo. Y que además ellos lo van a pagar obviamente a un precio muy bajito, porque aquí en España ya sabemos que los precios que ponemos son ridículos. Muy bien. Y luego es una pregunta, la última de las preguntas que nos trasladan desde el público, que es prácticamente una llamada, una petición casi a la acción, ¿no? Es ¿por qué no apoyar a los movimientos sociales en una petición democrática de transparencia en este sentido? Bien, la pregunta se las trae. Hasta cierto punto es fácil, lo hemos dicho en el primero de los puntos. No es que no se apoye a los movimientos sociales a la hora de pedir transparencia. Cualquier ciudadano como ciudadano quiere que haya transparencia en este tipo de negociaciones. El problema es hasta qué punto puede hacerse transparente este tipo de negociaciones. Y ahí está donde radica fundamentalmente el problema. Y es por eso, ya lo he explicado en las primeras intervenciones, el porqué de este oscurantismo, de esta confidencialidad, que ahora sí hemos traído la palabra,
detrás de este tratado. No es que no se quiera apoyar a los movimientos sociales. El problema es que la Unión Europea podría haber perjudicado sus intereses seriamente si se hicieran públicos muchos de los posibles acuerdos que vayan ahí. Y no porque sean malos, sino porque te dejan en desventaja a la hora de negociar. Muy bien, Paco. Que eso de que no se apoya a los movimientos sociales, no estamos aquí apoyando. Por la transparencia sí, pero démosle un plazo a todo. Vamos a ver, habrá un plazo para negociar con confidencialidad o con las puertas cerradas o sin medios de comunicación, pero luego habrá otro momento en el que obviamente eso tiene que ser presentado a quien corresponda, sobre todo a la gente a la que se va a aplicar, a través de sus representantes políticos o como sea. O sea que transparencia sí, pero hombre, tampoco hacer las negociaciones en streaming y como bien dices, habrá que tener un momento en el que determinadas cuestiones tengan que ser debatidas por un espacio de tiempo, bueno, pues con una cierta confidencialidad. Yo ahí estoy de acuerdo, pero después, luz y taquígrafo para todo, para que estemos informados cuando se nos pregunte, porque se nos deberá preguntar en un momento dado por si nos gusta esto y si estamos de acuerdo con que se nos aplique. Muy bien. ¿Y Verónica? Para nada de acuerdo de nuevo. Cualquier tratado, cualquier convenio, cualquier contrato, cualquier cuestión que se negocie que afecte tanto a derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos como a los propios derechos recogidos en nuestra propia Constitución, en cualquiera de las constituciones de los Estados miembros, en todo caso tiene que estar, obviamente, ser un debate público. Aquí sabemos que ni siquiera los medios de comunicación están haciéndose cargo de ello. No es que no se hable de ello, es que además se busca que no se hable de ello, ¿no? Y se critica, y en el momento en el que hablamos se nos considera alarmistas. Es muy sencillo llamar alarmistas. Es muy sencillo también defender que las cosas se tienen que hacer en el privado y luego viene una directora general de una consejería a decirte en concreto, bueno, pues que las recomendaciones son que los papeles no salgan a la luz, no vaya a ser que lo que digan nos alarmen demasiado. Que se hunda el mundo, además, parecía que decías perfectamente. No sé si hay alguna pregunta más del público. Sí. Bueno, a la vista de las tres exposiciones que se han dado aquí esta tarde, yo he visto claro que Podemos tiene una postura clara de que en el PSOE, pues parece ser que los tres estáis de acuerdo en que votabais que no, pero a la vista de lo que estáis exponiendo constantemente, parece que estáis haciendo más postura de favor que de contra. Y yo quisiera saber cuáles son las posturas o los criterios en los que os habéis pasado para decir que no, o para apoyar el no que habéis dado en el Parlamento, no ya en Europa, pero sí, por lo menos en el Parlamento. Pues nada, en el fondo, como es una pregunta prácticamente dirigida al PSOE, yo creo que Víctor le dejamos. Vale, pues esto. Vale, pues les dejamos que se expliquen. No, la respuesta es fácil. Según la información de la que íbamos disponiendo y que vamos disponiendo, no podemos estar de acuerdo con ese tratado. Por eso hemos votado en contra, seguimos estando en contra y seguimos trabajando porque se mejore un tratado. Obviamente un tratado de relación comercial con Estados Unidos va a hacer falta. Eso creo que no es un secreto ni que nadie lo tendrá como algo demonizado. Tratados internacionales de comercio existen en la Unión Europea prácticamente con todos los países del mundo que no estén asociados, incluso con las regiones que están asociadas. Con Estados Unidos, siendo una potencia mundial, de una forma u otra, y esperamos sea de una forma que sea afín a los intereses que tiene la Unión Europea, hay que llevar adelante un tratado. Hasta el momento, por mucho que se siga diciendo que si el Partido Socialista apoya el Tratado de Libre Comercio, que si ya ha votado a favor del tratado, lo único que ha votado el Partido Socialista en el Parlamento Europeo a favor de esto es un decreto para seguir elaborando un tratado, para que siga trabajando para conseguir el mejor tratado comercial para la Unión Europea. Punto. Eso no implica que se apoye un tratado como el que se está, según la información que nos va llegando, que vamos descubriendo con esos visionados ultrasecretos, nos guste lo que hay, y por eso estamos trabajando por limar todas las asperezas que no se pueden asumir por ningún Estado democrático. O sea, por resumirlo, digamos que sería sí a un tratado, no a este tratado. Eso es. Vale, digamos que eso es la postura. Paco, que sería un gran eurodiputado si el PRC fuera a Bruselas, nosotros deberíamos ahí. Pero ¿de dónde le ha salido a usted la duda? Pues de lo que has estado exponiendo durante toda la tarde. Vamos a ver, pero ¿de dónde le ha salido? Pero vamos a ver, si todavía aquí no se conoce el tratado, o sea, todavía, si tuviéramos aquí los artículos y el texto del tratado, podríamos estar hablando. Es que no te vayas. Pero,
bueno, pues ya nos llegará en algún momento. Es que está... tratados similares donde sí se conocen cosas. A ver. Y tienes filtraciones donde ya se conocen cosas. Pero, Estaba diciendo, todas las veces lo estaba diciendo Verónica. bueno, ya llegarán las son filtraciones. Son filtraciones. A ver. Son humedades. Mirad una cosa, que qué bonito sería... Espera un poquitín, hombre. Un momento, un poco de tranquilité. Un momento. Pero vamos a ver. En el diario de sesiones de este Parlamento, que es público, y si no te lo da Verónica, ya te lo damos el lunes, ahí están las exposiciones y lo que se ha dicho aquí. Y el resultado de la votación. No. Nosotros, desde el Partido Regionalista, que no estamos ni en Madrid, que estamos aquí, ¿sabes que hemos defendido siempre los trabajos, la gente, la pequeña empresa, los artesanos, los pueblos, que se fije la población en los pueblos también, no solamente en Santander, en Reynosa, incluso en Astillero? No, que tengo que... No, déjame un poquitín de explayarme, hombre. Víctor Sánchez, Pero que no me ha quedado claro. Bueno, no te ha quedado claro. Se ha votado que no. Hemos dicho que no. Estamos diciendo aquí que no y no conocemos todavía el dichoso tratado. ¿Cuáles son los criterios en los que te has basado para votar que no? Nada más. No es que no. Que no se conoce y simplemente por lo que no está... Que luego no se conoce ya no. Coño, ¿y tú has votado que sí? Pues no, tampoco habrá votado que no, pero si nos estamos posicionando todos aquí que no sin conocerle. En principio por aquello que nos están diciendo, y como no lo conocemos, coño, te van a decir, es que esto no es lo de cierra los ojos y abre la boca. No. Coño, si no sabes lo que te voy a meter, que no abro, ¿no me entiendes? Que no abro la boca con los ojos cerrados, pues eso es lo que estamos diciendo, no. Ahora, no, con los ojos cerrados no abro la boca, no. Vale. Y dale que te pego, que me da lo mismo lo que me vayas a meter en la boca, que no. Verónica, si quieres añadir algo, vamos, aunque era más para ellos, pero bueno. No, simplemente decir que hay información suficiente disponible a través de las distintas plataformas, de las distintas asociaciones, de los distintos colectivos, para que todo el mundo pueda estar informado sobre qué implica este tratado. O sea, cualquier persona que quiera conocerlo, hay información de sobra. El que no quiere o el que intuye que esto no va a ser tan malo será porque no se ha leído la documentación. A ti te excuso, no te excuso, pero bueno, tú no votaste que no en ese número porque no estabas, entonces habrá que llevar otra. Podemos llevar una contra el Z y vemos a ver qué opinas. Yo te explico dónde buscar toda la información. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más, Kevin? Sí, yo al representante del PSOE, porque la verdad es que me destrista bastante la postura del Partido Socialista. Pues. Sí, la verdad que sí, pero bueno, me centro en este que es el tema en el que estamos en este momento, porque has dicho que el Partido Socialista Español en Europa, a diferencia de sus compañeros del Partido Socialista Europeo, se ha manifestado en contra del TTIP, pero sin embargo un poco rápidamente, y el 8 de julio de 2015 sale en el diario.es y en otros diarios la noticia de una de las votaciones respecto al TTIP, en concreto en el asunto del ISDS, en el que habéis votado a favor, entonces no estáis votando en contra. Entonces, porque sí que me ha parecido antes entender que has dicho que sí estáis en contra del TTIP, pero sí a favor del ISDS, lo cual me sorprende porque es la parte más antidemocrática de todo el tratado. Y por otra parte, la información que tenemos por parte de Estados Unidos dice claramente, el vicesecretario comentaba Lola Sánchez, eurodiputada de Podemos, que claramente Estados Unidos se ha mostrado completamente en contra de seguir adelante con el TTIP si no se vota, si no se incluye el ISDS. Si tenían la oportunidad de parar el TTIP, la manifestación de Estados Unidos al respecto, votando en contra del ISDS, si estáis en contra del TTIP, ¿por qué votasteis a favor en esa votación en el Europarlamento? Vale, yo antes de responder sí que me gustaría saber lo que es el ISDS, porque yo lo desconozco, por ejemplo. Tribunal de arbitraje. Vale, gracias. Kevin, ¿verdad? Encantado. Vamos a ver. También lo he explicado. El ISDS que ha votado el Partido Socialista no es el original del TTIP. Es después de la reforma que el SD ha conseguido introducir en este tratado. Y ya no es que haya un tribunal privado. Ya no es eso. Ya no es eso. El tratado va avanzando, se va negociando, va variando, se van metiendo cuestiones nuevas, se van limando muchas asperezas, se van suprimiendo muchas de las cuestiones que reclama como inamovibles Estados Unidos. Muchísimas. Esta es una de ellas. Ya no hay tribunal privado
elegido a dedo por la empresa litigante. Hay, como se pretende, un tribunal de jueces profesionales que sean los que intercedan. Eso es lo que ha trabajado el Partido Socialista a nivel europeo. Y eso es lo que ha votado el PSOE. Y otra duda de no saber, SD es en las siglas del grupo... Sí, del Socialdemócrata. Vale, perfecto, desconocía. Vale, bueno, en principio era una pregunta muy para ellos. No sé, yo creo que en principio no veo muy pertinente vuestra intervención, pero si queréis, es lo suyo. Paco, lo que queráis. Simplemente decir que el ICS es un ISDS cambio de nombre, o sea, las diferencias no son sustanciales y se ha votado lo mismo, lo que pasa que se ha hecho el ejercicio de cambiarlo un poquito y escribirlo con palabras más bonitas para justificar que se votase a favor. De tribunal privado a tribunal público son una pequeña diferencia. Tribunales públicos ya tenemos que no se van a usar en este caso. ¿Están incluidos en el resto de tratados? ¿Lo he dicho antes también? También os digo que, vamos, otra pregunta que veo que bien levanta la mano, también os digo que, bueno, que si empieza a convertirse en debate, los mejores debates se hacen tomando unas cañas, quiero decir, ¿vale? Es decir, en el momento que se convierta en un debate lo podemos hacer para luego, pero vamos, que eso. ¿Alguna pregunta más, alguna cuestión más? Tatiana. Sí, mi pregunta era también un poco para el representante del PSOE. Vamos a ver, lo que defendéis desde el PSOE es que tenemos fronteras, tenemos leyes, tenemos reglamentos y que eso va a frenar todo lo malo que venga de fuera. Vamos a ver, si hoy en día no funciona, por poner un ejemplo, lo que decía Verónica es cierto, que los productos que tengan productos transgénicos tienen que estar etiquetados. Pero, por ejemplo, un pollo, si un pollo se alimenta toda su vida de soja transgénica, que eso está metido en la carne, eso no lo tienes que etiquetar. Echa la ley, echa la trampa. Es decir, si ahora no funciona, ¿cómo podéis defender que en un futuro, cuando haya mucha más agresión externa, funcione? Bien, es cierto, hay formas de saltarse las normas, pero no solo por el TTIP. Estamos recibiendo en los países europeos, por ejemplo, leche en polvo rehidratada de países miembros que saltan ante unos controles. El problema de esto no es el TTIP o un tratado comercial entre Estados Unidos y Europa. El problema es la laxitud con lo que las propias fronteras según qué Estados miembros dejan entrar según qué productos. Esto con o sin TTIP, salvo que haya una inversión brutal a la hora de controlar los propios productos que circulan por nuestras fronteras, no va a cambiar. Pero eso es independiente al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. ¿Queréis añadir? Es pregunta para él, o sea, que bueno, que como veáis. Solo añadir que hay una cosa en la que puedo llegar a coincidir. El problema no es solamente el TTIP, el problema es el TTIP es uno de los problemas más de una Europa centrada en el capital y no en los pueblos. Entonces, pues partiendo de esa base, cualquier tratado, cualquier política, cualquier medida que se toma ya no es legítima porque no defiende los intereses de las personas y ya está defendiendo. Obviamente, lo que es cierto es que la firma de estos tratados agravan la cuestión y nos dejan mucho más claro y nos pone más blanco sobre negro qué es la Unión Europea, para quién se ha creado y bajo qué normas se rige. Vale, Paco. Yo añado otro punto de vista. ¿Y dónde ha quedado la educación y la formación de los consumidores? En algún punto nunca vamos a ser invulnerables al pollo o a lo que sea, porque pediríamos etiqueta al pollo y después me dirás la leche, pues etiqueta la leche. Pero lo que yo creo que tenemos que conseguir es tener cada día consumidores mejor informados y educados, porque sí que va a estar la barrera de lo que metamos cada uno dentro de nuestras casas. Lo otro, evidentemente, pues hombre, no le vamos a dar, no le vamos a facilitar a los tramposos el que nos metan lo que no es, pero desde luego la primera barrera o la última barrera yo creo que va a estar en cada una de nuestras casas. Vale, ¿hay otra mano por ahí? Sí. La última pregunta, yo no pensaba intervenir, pero la última intervención de usted, vamos, me deja patidifusa, porque es que yo creo que los ciudadanos estamos un poco cansados de que nos reviertan toda la culpabilidad de lo que pasa a los ciudadanos. Consumidores responsables, estupendo, claro que sí, pero ¿no le parece que tendríamos que tener gobernantes que, ya que se han sido elegidos, defiendan todas estas tropelías y a la vez educasen a los ciudadanos en un consumo responsable como consecuencia de lo que ustedes están defendiendo, que algunos no defienden, por lo que veo? Ya le he visto que ha levantado el brazo de forma automática como un resorte, pero lo uno no es incompatible con lo otro. Lo uno no es incompatible con lo otro. No digo que se obvie, y que abramos las puertas a que nos invadan con otros productos, otras empresas, grandes multinacionales o no tan grandes multinacionales. Pero digo que también nosotros, es que aludía
aludía a lo que he dicho antes también, que tenemos que también somos corresponsables. No podemos dejar todo en el Estado, que también nos tiene que proteger, y las leyes y los políticos y todo, pero que después lo que no podemos es pregonar una cosa y después cada uno de nosotros en nuestra casa, siendo mayores de edad y muchos informados, hacer caso omiso. O sea que yo creo que una cosa con la otra no es incompatible. Por supuesto, control desde las autoridades públicas y desde los poderes públicos, pero que también después cada uno de nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Eso es lo que quería decir. Vale, pues con eso... sí. Una cosita. Decir que yo comparto tu visión, pero yo sí que creo que los ciudadanos y ciudadanas estamos concienciados sobre que tenemos que consumir un determinado tipo de producto. Sabemos cuál es el producto bueno y cuál es el producto malo. La elección del malo en ningún caso viene porque queramos consumir el malo, no porque no sepamos que es malo, sino porque desgraciadamente no tenemos la capacidad adquisitiva suficiente muchas veces para poder consumir un producto de calidad, un producto ecológico, un producto de consumo responsable, y ese es el problema. Es que se nos exigen cuestiones a la vez que se merman nuestra capacidad adquisitiva, se merman nuestras condiciones laborales, se merman nuestros sueldos y se nos pide hacer cosas y se pone bajo nuestra sobre nuestra responsabilidad cuestiones que no podemos asumir por todo lo que los estados han venido haciendo contra los derechos de las personas, sobre todo a nivel económico. Vale, bueno, pues cerramos ya. Recordamos que todo esto viene en un contexto electoral. Yo creo que más o menos están quedando las posturas claras. Quería dar gracias en nombre de la plataforma por lo público contra los recortes. Primero, yo quería dárselo a ellos por hacer este esfuerzo de didáctica, porque de un tema que somos conscientes de que es árido. Ellos mismos decían de que el fracking también era árido al principio y se empezó a preocupar la gente por el fracking cuando ya estaba. También gracias a todos por asistir, porque es viernes por la tarde y demás, y gracias a vosotros también por el esfuerzo didáctico y de conocimiento de un tema que además es complejo. Y os recordamos también, ya os irá llegando información, pero bueno, hay unas jornadas, cada jueves de junio va a haber unas jornadas con expertos en los que harán hincapié en distintos aspectos, ¿vale? Serán y ya os irá llegando información, así que nada, muchas gracias. De la plataforma que hayáis sido tan valientes en presentaros aquí ante el público y eso, ¿no? A hablar sobre el TTIP. Creemos que es algo importante, que la ciudadanía tiene que estar al día. No podemos esperar a que un día esté aprobado y digamos, aquella fe que teníamos, pues mira dónde se fue, ¿no? Entonces, esto es un principio de lo que queremos hacer durante este mes, ¿no? Abrir el debate de la ciudadanía sobre el tema del TTIP. Entonces, vamos a organizar unas jornadas. Aquí hay unos folletitos, van a ser interesantes. Yo os invitaría, no solamente a vosotros tres, sino a todo el Parlamento en general, ¿no? A poder asistir a estas jornadas, que yo creo que van a ser bastante educativas y didácticas, para que nos enteremos, porque viene gente experta que sí que sabe, pues claro, tenemos espías en el Parlamento Europeo que nos han ido filtrando, ¿no? Entonces, claro, esas filtraciones son las que nos han llevado a poder debatir y saber que el TTIP no es lo que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, nada, volver otra vez a agradeceros a Víctor del PSOE, Óscar del Faradio, Verónica de Podemos y Paco del PRC, pues que ya han atrevido. Estaban invitados todos los partidos, el PRC el PP y Ciudadanos no han querido o no han dicho nada de que iban a estar en esta mesa. Entonces, bueno, ellos se lo han perdido porque hubiera tenido un gran debate y hubiera sido interesante también. Pues nada, gracias.